Bien, buenos días para todos. Hay muchos que no he podido saludar, voy saludando mientras que cruzo para el fondo. Vamos a seguir en esta mañana con la serie de mensajes acerca de Hechos 2:42. Quiero aclarar que la EPE no me dejó venir en camisa, porque estaba por planchar y se cortó la luz en casa. Me llega a ver mi madre, que en algún momento capaz que me ve, algo va a decir. Ustedes saben que yo venía en la actividad deportiva los días martes y mi mamá no me dejaba, cuando me tocaba tomar la palabra, no me dejaba venir en short a la actividad deportiva. Tenía que venir en pantalón largo porque iba a tomar la palabra. Bueno, gracias mami por la enseñanza. Así que bueno, así estoy como pude, lo más formal posible. Pero bueno, lo importante es la palabra de Dios, así que el resto no hay ningún problema. Vamos a seguir con la palabra. Hechos 2:42, recuerden que venimos viendo la iglesia primitiva, la primera iglesia cuando arranca, y habíamos visto que ellos perseveraban y acá va a nombrar 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, que lo vio Gustavo, la comunión unos con otros, que es la que vamos a ver ahora, en el partimiento del pan, la cena del Señor, lo vimos el domingo pasado con Alejandro, y en las oraciones, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Hoy nos toca ver comunión unos con otros. Yo antes de arrancar quiero que cada uno responda para adentro, si no vamos a hacer medio un lío. ¿En qué pensamos cada uno de nosotros cuando hablamos de comunión? ¿Sí? La palabra comunión ya de por sí solita en el castellano nos da a entender que es una común unión, ¿sí? Tiene algo que ver con eso. Pero cuando pensaba en esta palabra, ¿qué se nos viene a la mente cuando pensamos en comunión? Pensaba en algo que se me venía a mí a la cabeza, que quizás alguno está pensando, quizás alguno tenga un concepto más amplio, pero pensaba en esto de estar juntos, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en comunión pensamos en una reunión, se nos viene a la mente lo que acabamos de hacer, estar reunidos, cantar. Quizás la actividad que pasó, que es la Cena del Señor, donde está la iglesia reunida para participar de los símbolos, quizás en alguna actividad o un montón de otras cosas que no se nos pueden, o ideas o conceptos que tenemos en cuanto a lo que es la comunión. Una de las cosas que veía y que quiero tratar de plasmar es que la comunión es algo que nos involucra a todos, ¿sí? Y que todos somos parte esencial en la comunión. A veces pensamos en la comunión como un acto pasivo, ¿sí? Que yo vengo a la reunión, me siento, escucho, canto y listo. Esa es la comunión y se acabó y no está mal porque es parte, pero la comunión es algo activo, es algo donde soy parte y yo tengo que hacer algo en esa comunión. No es algo que yo me quedo quietito y solo recibo, sino que yo soy parte activa en la comunión. Esto va para todos, para los más chicos, siempre cuando hablamos de los más chicos señalamos para acá, para los medios grandes y los medios grandes también por allá, ¿sí? Todos somos parte esencial en cuanto a lo que es la comunión. Pero antes yo quería hacer énfasis en una palabra que ya lo hemos visto 2 veces y lo vamos a ver una tercera vez, que es cómo empieza el pasaje de Hechos 2:42. Ahí está. Hechos 2:42 va a arrancar con una palabra que para mí es esencial en el pasaje. Dice, y perseveraban. Ustedes saben que si esta palabra no estuviese en el versículo, casi que carece de sentido todo lo que viene. Ustedes imagínense que el versículo dijese, saquemos la palabra perseveraban, y va a decir que, y se juntaban a aprender la doctrina de los apóstoles, a tener comunión, a participar de la cena y a orar. Y uno hoy, 2000 años después, se pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacían? ¿Cada cuánto tiempo lo hacían? ¿En qué momento dejaron de hacerlo? ¿O si lo hacían muy seguido? O la palabra perseveraban es la que nos va a dar la idea cabal de lo que nuestros hermanos en aquel tiempo hacían en la iglesia primera. Porque esta palabra perseveraban, vamos
Lo voy a decir rapidito. Perseveraban, ahí nosotros lo tenemos como algo pasado, un tiempo pasado. Perseveraban es un imperfecto, pero en realidad se debería traducir estaban perseverando. La palabra perseverando está en un tiempo presente, lo que nos da la idea de que la iglesia constantemente hacía estas cosas. Es un hecho que lo hacían constantemente y ininterrumpidamente. En ningún momento la iglesia dejó de hacer estas cosas. Por eso decía que si esta palabra no estuviese, no tendríamos noción de por cuánto tiempo, si lo dejaron de hacer, si lo hacían una vez cada tanto. La palabra esta nos va a dar la idea de que lo hacían periódicamente, ininterrumpidamente y sin descanso. La palabra perseveraban es la palabra proscartereo, que está compuesta de dos palabras, una preposición que es pros, que significa hacia, y cartereo, que viene de la raíz kratos, que es poder, es ser fuerte, ¿sí? Habla de una firmeza, de ser fuertes y con un objetivo hacia, ¿sí? Buscando a lo que estaban haciendo hacia adelante. Vemos que la iglesia perseveraba o permanecía en estas cosas, en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el diccionario Bain va a decir que también significa anhelar, constantemente diligente, asistir asiduamente a todos los ejercicios o a las reuniones, y nos va a hablar de algo que la iglesia hacía continuamente en su práctica. Y yo quería arrancar con esto porque me parece importante que lo podamos tomar también para nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser perseverantes. Cada uno de nosotros que venimos a este lugar debemos ser perseverantes en estas mismas cosas. Hemos hablado de la doctrina, hemos hablado del partimiento del pan y también debemos ser perseverantes en la comunión. Y vos me decís, ¿hasta cuándo, Ketty? ¿Hasta cuándo hay que ser perseverantes? Hasta el fin. Y vos me decís, ¿cuándo es el fin? Tenemos dos alternativas para el fin. La que todos queremos, ¿sí? Que el Señor venga y nos lleve a todos, o la segunda, que es la menos deseada, que el Señor diga, hasta acá llegaste, este es tu último día, ¿sí? Obviamente el que le toca pasar por eso no se va a enterar, pero va a quedar el sufrimiento de los seres queridos, pero hasta el fin, cada uno de nosotros debemos perseverar en la palabra, perseverar en la comunión unos con otros, debemos perseverar en el partimiento del pan y en las oraciones. Podríamos dar un montón de nombres de personas que han dejado de perseverar. Nombres de personas que se congregaban acá, que venían, que eran amigos nuestros, que compartían ministerio con nosotros y hoy ya no están. Dejaron de permanecer, dejaron de perseverar en estas cosas. Y esto es algo que cada uno debemos entender que es una responsabilidad tuya y mía. Esto no nos lo da nadie, no es que viene una fuerza especial, si bien el Señor nos ayude obviamente, pero es una responsabilidad y una decisión de cada uno de nosotros perseverar en estas cosas. ¿Sí? Muchos han dejado de perseverar y se han extraviado porque no permanecieron en su palabra, no permanecieron en la comunión, no permanecieron en la cena, no permanecieron en las oraciones, no permanecieron en la iglesia de Jesucristo. Rápidamente vamos a buscar algunos pasajes. Hechos 1:14 va a decir que perseveraban unánimes en oración y ruegos. ¿Quiénes? Los apóstoles junto con las mujeres, María y los hermanos del Señor. Esta palabra perseveraban también está en un participio presente, ¿sí? Siempre que hablamos de presente, hablamos de una acción continuativa y lineal en el tiempo que no acaba. Y cuando es participio le da una fuerza mayor a este presente. Hechos 2:42 que acabamos de leer y el 46 va a decir también y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 13:43 va a decir les persuadía Pablo a que perseverasen en la gracia de Dios.
Pablo le va a decir a los hermanos que perseveraran en la gracia de Dios. Cada uno de nosotros debemos perseverar constantemente en la gracia de nuestro Dios. No es que nos podemos tomar vacaciones en cuanto a estas cosas. No es que yo digo, bueno, este año me tomo un año sabático espiritual, no voy a la iglesia, no me congrego, no oro, no me junto con los hermanos, no llamo a nadie, que nadie me llame. No existe eso en el Hijo de Dios. Y si existe, estás en un muy grave problema. Colosenses 4:2 va a decir, perseverad en la oración, en una orden imperativa que da el apóstol. Y un pasaje que sí quiero leer completo, 2 Juan, versículo 9, seguramente va a aparecer ahí atrás. Dice así la palabra de Dios, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Permanecer o perseverar en la palabra de Cristo, en la enseñanza de Cristo, es evidencia de que tenemos al Padre y que tenemos al Hijo. Por eso es tan importante lo que siempre recalcamos, la importancia de la palabra, la importancia de congregarnos, la importancia de estar juntos, la importancia de estar en comunión. Ahora vamos a ver, ya vamos directamente a la comunión unos con otros. La palabra comunión del diccionario, ¿sí?, común, el de la Real Academia Española, leo la definición, dice participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras, unión, vinculación, vínculo, conexión, lazo, relación, alianza, ¿sí? Tiene todo que ver con esto que vamos a hablar. Esa es la definición del diccionario de la palabra comunión. Siempre tiene que ver con entre unos y otros. Yo no puedo tener comunión estando solo conmigo mismo en un cuarto oscuro donde estoy yo solo. La comunión siempre tiene que ver con otra persona. La palabra griega para comunión es la palabra koinonía. Dice un tener en común, y dos palabras que son las que yo más voy a usar porque me da más la idea de lo que por lo menos quiero yo transmitir en esta mañana, que es compañerismo y participación. Compañerismo y participación. Cuando yo hablo de compañerismo, ¿sí?, da esta idea de confianza, de estar juntos, de que te conozco, me conoces, de que hay una relación entre las partes, ¿sí? Y cuando hablo de participación también me gusta porque hablo de que cuando yo soy participante de algo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que participar. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos hacer en la comunión, ¿sí?, dentro de la iglesia. Es participar. Cada uno de nosotros somos participantes de esta comunión. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la comunión. Cada uno de nosotros tenemos algo para aportar a la comunión. Y no es que yo digo, bueno, yo me quedo quietito, yo no hago nada. Cada uno de nosotros tenemos que hacer algo en esta comunión. ¿Quiénes participan de la comunión? Fíjense el versículo 41, leo el 40. Dice, y con otras muchas palabras, el apóstol estaba predicando, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Le estaba predicando acerca de Cristo, que ellos habían crucificado, que había resucitado y que Pedro le estaba diciendo que debían creer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas ese día que Pedro predicó, escucharon el Evangelio de Jesucristo, reconocieron su pecado, su parte de culpa en lo que había sucedido, pidieron perdón, fueron bautizados y se añadieron ese mismo día como 3.000 personas. ¿Quiénes son parte de la comunión? Aquellos que se añaden a la iglesia.
Fíjense, vamos a buscar otro pasaje en 1 Juan, capítulo 1. Va a hablar Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que de lo que Él había vivido junto a los apóstoles, a los discípulos, con el Señor cuando estaban juntos, cuando caminaban, cuando comían, cuando estaban en la barca. Dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto es lo que nosotros le testificamos, esto es lo que nosotros les predicamos, es a Cristo Jesús, es a Cristo lo que nosotros estamos predicando. Lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que la persona que no conoce a Cristo pueda tener comunión con nosotros, que sí conocemos a Cristo, debemos predicarle el Evangelio. Por eso, cada vez que tenemos oportunidad desde este lugar, y muchos en forma personal y particular, predicamos a Jesucristo. ¿Para qué? Para que la persona que escucha pueda tener la oportunidad de decidir por Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo, murió por tus pecados y por mis pecados, para que si vos arrepentidos vas a Él, dice que vas a tener comunión también con nosotros. Pero esto no es lo más importante. Sigue el versículo, dice: y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos comunión con la iglesia, pero tenemos comunión con el Padre y tenemos comunión con el Hijo. Tenemos esta participación con Dios el Padre. Participación, ¿sí?, y compañerismo con Cristo, con Jesucristo, con el Hijo. Y esto es lo que me llena también el corazón, el saber de que soy parte con Él. No es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, no es un Dios que no tiene nada que ver conmigo, es un Dios que se hace parte conmigo. Tenemos comunión, tenemos esa relación que me une a Él por el sacrificio de Cristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y también, si es con el Padre y con el Hijo, también va a ser con el Espíritu Santo. Dice 2 Corintios, si me acompañan, 2 Corintios 13:14. Sería absurdo que tenga comunión con el Padre, con el Hijo y no con el Espíritu Santo, o que no tenga con alguno de los tres, ¿sí? Si tenemos con uno es porque lo tenemos con los tres. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión con el Espíritu Santo. Y esto es algo increíble. Vos y yo, como hijos de Dios, tenemos comunión. Tenemos este compañerismo, tenemos esta participación con la Trinidad de Dios. El Dios eterno que hoy nos hablaba Gustavo, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, que junta el agua con su palma de la mano, que forma los montes, ese Dios está en comunión con vos y conmigo. Tenemos esa relación con nuestro Dios, ¿sí? Y podemos participar juntamente con Él en esta unidad que hace el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador. También participamos y tenemos esta comunión en la cena del Señor. Si me acompañan en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? En la cena del Señor, cuando participamos del pan, cuando participamos de la copa, estamos participando, estamos en la comunión del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Estamos participando, estamos comulgando en la sangre y el cuerpo
de Cristo. Ustedes saben que en la iglesia de Buenos Aires, donde pastorea mi tío Oscar, ellos tienen una costumbre en la Cena del Señor. Vieron que, como veíamos el domingo pasado, no hay una forma establecida a rajatabla de cómo se participa de los símbolos. Y ellos tienen una costumbre que reparten el pan parecido a lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿sí? Que partimos el pan, todos tienen el pan en la mano y oran. ¿Qué hicimos con Florencia el día que estuvimos allá? Terminaron de orar, nos morfamos el pan. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos se comparten el pan. Entonces, claro, con Flor quedamos ahí los dos como que ya no tenemos más nada para compartir, pero ellos tienen esta costumbre, ¿sí?, de compartir la cena del Señor. Y eso, bueno, podríamos, después la forma obviamente no hacen a la esencia, pero eso es lo que ellos practican. A la próxima vez que fuimos guardamos el pedacito de pan y compartimos. Pero, ¿sí?, la cena del Señor dice que nosotros compartimos, ¿sí?, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante es que cada uno de nosotros participamos con el Señor y entre nosotros, ¿sí?, tenemos esta participación, esta comunión, esto que nos une, esto que nos hace uno, esto que nos hace el ser hijos de nuestro Dios. En 1 Juan, versículo 7, también va a decir esto de que tenemos comunión unos con otros. Ustedes saben que en el pasaje de Hechos no aparece la palabra unos con otros, ¿sí? Está puesto porque se entiende que la comunión es entre los hermanos, pero no aparece la palabra. Acá en 1 Juan 1.7 sí aparece la palabra comunión unos con otros. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz. Hay una condición para estar en comunión unos con otros, que es estar en luz. Ahora en un ratito vamos a leer el pasaje anterior que nos va a dar la contraparte, por eso empieza con un pero, ¿sí? Pero tiene un condicionante que es si andamos en luz, ¿sí? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Para poder tener comunión unos con otros debemos andar en luz. Debemos mirar nuestra vida y limpiar nuestra vida. Quitar el pecado de nuestra vida. Quitar esas cosas que nos cortan la comunión, no solo con unos con otros, nos cortan la comunión con nuestro papá. Así que revisa tu corazón, revisa tu vida y limpia. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ya que estoy acá, aprovecho y leo el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para que Él limpie tu pecado y mi pecado debemos confesar. Él tiene el poder y Él lo hace, pero debemos confesar, ir a Él y confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay otra participación que tenemos, que esta tampoco es de las que más preferimos. Filipenses 3:10 va a decir que somos participantes de sus padecimientos. Vos y yo, como hijos de Dios, como hermanos de nuestro Señor Jesucristo, también participamos de sus padecimientos. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle, está hablando el apóstol, y el poder de su resurrección y la participación, ahí la palabra es comunión o koinonía, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. También vamos a padecer como Él por estar en comunión con Él. Seguramente te ha pasado, y si no te ha pasado, quédate tranquilo que en algún momento nos va a pasar de tener que padecer por Él. Porque es parte de la comunión, es parte de esta unión con nuestro Señor, es parte de esta participación, es parte de este compañerismo con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Así que no te extrañe que en algún momento pases por un momento de padecimientos, o por un tiempo de padecimiento, o por alguna situación que no quieras atravesar, pero que seguramente va a pasar en tu vida y en mi vida, porque tenemos esta
comunión, y esta comunión también nos lleva a la participación de sus padecimientos. Y antes de terminar con esta sección, después falta una más. ¿Con quiénes no tenemos comunión los hijos de Dios? Acompáñenme a 2 Corintios 6. Generalmente este pasaje aprovechamos siempre a leérselo a los más jóvenes, antes de que se pongan de novios, de que elijan o que alguien, digamos, que les guste, no sería el problema. Sí que piensen en compartir una vida para siempre. Porque dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. ¿A quién? Los que no creen en Cristo Jesús como su Salvador. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Acá hay algo donde no hay comunión. Sí tenemos comunión entre nosotros, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, tenemos comunión con los padecimientos de Cristo, pero no tenemos comunión con los incrédulos. No significa esto que de ahora en adelante, chao, los incrédulos a un costado, no los miramos, no los saludamos. Cada uno de nosotros tenemos en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en la familia, personas que no creen. Pero acá lo que está diciendo es que no tengamos comunión. Que no tengamos comunión. Fíjense que Santiago 4:4 va a decir que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si yo quiero tener comunión con el mundo, es lo mismo que hacer amistad con el mundo y me constituyo en un enemigo de Dios. Yo no tengo que comulgar con las ideas de este mundo. No tengo que comulgar con la filosofía de este mundo. No tengo que comulgar con lo que el mundo quiere meter en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón, porque no hay comunión entre estas dos partes. Juan 15, verso 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor va a estar hablando a los discípulos y nos habla a nosotros también. Dice, porque no son del mundo. Si fuesen del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. Como yo no soy del mundo, por eso el mundo los aborrece. Por eso vamos a tener padecimiento, por eso vamos a tener luchas. Capítulo 17, verso 14 va a decir, yo les he dado tu palabra, habla el Señor, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ahí debería ser del maligno, ¿sí? Que los guardes del maligno, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que no ruego que los quites del mundo, ¿sí? El Señor nos está diciendo, bueno, hubiese sido espectacular para nosotros decir, bueno, creo en Cristo como Salvador y que haya, ¡plup! Listo, al cielo, a la gloria directamente, sin escala, no sufrimos en la tierra, no tenemos padecimiento, no sufrimos ninguna otra cosa, pero el Señor dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Cada uno de nosotros no pertenecemos a este mundo. Si creíste en Cristo como Salvador, no perteneces a este mundo, pero estamos en el mundo y debemos comunicar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Y 1 Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, nos mentimos y no practicamos la verdad. Si cada uno de nosotros, Ketty, ¿tenés comunión con Dios? Sí. Y ando en tinieblas, me estoy mintiendo. Estoy mintiendo y no ando y no estoy practicando la verdad. Hermanos, no sea que haya algún mentiroso entre nosotros de decir que tenemos comunión con Dios y estamos en tinieblas. ¿Qué significa estar en tinieblas? Estar alejados de Dios, estar viviendo en una práctica de pecado, estar haciendo la mía y que Dios ya no me interesa, que estoy dejando a Dios a un costado y no dejo que intervenga en mi vida y yo le digo, Dios, déjame que yo me arreglo. Eso es estar
en tinieblas. No creas que si estás en esa condición vas a tener comunión con Dios, ni entre unos a otros. Y para terminar, solamente algunos de los efectos prácticos, que es lo que quizás debemos llevarnos también en esta mañana, algunos efectos prácticos de la comunión con Dios. En Gálatas 2:9, algo que nosotros practicamos, dice Gálatas 2:9, ya llego, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, está hablando el apóstol Pablo, la diestra en señal de compañerismo. Ahí también es la palabra koinonía, que es comunión. Nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El saludo es parte de esta comunión, ¿sí? Cuando termina la reunión, ¿qué hacemos? Generalmente, excepto que uno tenga que salir corriendo, o el que no quiera, que esa es la parte que estaría mal, ¿sí? Nos saludamos y tenemos comunión. Eso es parte de la comunión. El saludo, el abrazo, el cómo estás, el qué te pasó, eso es parte esencial de la comunión unos con otros. A veces uno tiene que salir corriendo. Hace unos domingos atrás salimos antes de la última oración porque teníamos que ir a un lugar. Pero si no es por un motivo así, uno debe quedarse y debe saludar a los hermanos, porque eso es la parte práctica de la comunión, es la parte práctica de el compañerismo unos a otros. Romanos 15:26. Cuando leemos este pasaje ni vamos a saber dónde está la comunión. ¿Está ahí atrás? Ahí está. Leo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Dónde aparece la palabra comunión? Es la palabra ofrenda. La palabra ofrenda es koinonía. Dice que los de Macedonia y Acaya tuvieron a bien tener una participación o tener una comunión con los hermanos necesitados de Jerusalén. La ofrenda que nosotros levantamos, la ofrenda que vos podés hacer a un hermano, es parte también de la comunión unos con otros. Esta es la parte práctica. A veces ver la necesidad en el hermano y suplir con una ofrenda, suplir con quizás algo que esté necesitando. Algo que me pasó el otro día, me llama un hermano, me dice, Ketty, puede ser que se le junte alimentos para una persona que está necesitando. Eso es parte de la comunión. ¿Por qué? Porque hay cosas que no me doy cuenta, pero hay hermanos que hablan, que conocen, y esto es parte de la comunión. Si no lo puedo hacer yo, de última buscar, ¿sí?, quién se puede encargar, pero es parte de esta relación unos con otros, este compañerismo que debemos tener unos con otros. La ofrenda es también la comunión unos con otros. 2 Corintios 8, verso 4 va a decir, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, ¿sí?, koinonía, comunión, en el servicio para los santos. Y en el 9:13 también, pues por la experiencia de la administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para nosotros. Esta cuestión también de la contribución es la misma palabra koinonía, que es la comunión de unos con otros. Último pasaje y después vamos a algunas conclusiones para ya irnos a casa. Hebreos 13, antes nos tenemos que saludar, si no, no aprendimos nada, o por lo menos poco. 13:16, Hebreos 13:16 va a decir, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿Cuál es la palabra koinonía o la palabra comunión o la palabra la ayuda mutua? La ayuda mutua. Ahí palabra ayuda mutua es la misma palabra participación, comunión, koinonía, ¿sí? Debemos pensar en esto de la ayuda mutua. Tenemos que estar atentos a los que nos rodean. A veces pensamos en la comunión como esto, ¿sí? Venimos, participamos de la reunión, terminamos, oramos, ¡pum!, besito, y a otra cosa mariposa nos vamos y hasta el próximo domingo. Esa fue toda mi comunión con mis hermanos. Esa fue toda mi participación. Hermanos, como decía al principio, lo importante es la palabra perseveraba. Porque perseveraban me habla del domingo, perseveraba me hablan del lunes, del martes, del miércoles, y no hay descanso en la perseverancia en cuanto a la comunión unos con otros. Generalmente nos vemos con la mayoría solo el domingo, porque en la semana no nos vemos con muchos, pero sí podemos mandar un mensaje, llamar por teléfono, podemos preguntar, podemos juntarnos con alguien, podemos invitar a alguien, ir a la casa de alguien. Eso es la comunión unos con otros. La comunión no es algo teórico, no es algo de decir, bueno, la comunión, definición, punto y aparte. La comunión es algo práctico, es algo que nos tiene que llevar a la práctica de unos con otros. Todos somos parte esencial en la comunión. No somos pasivos, todos somos activos en la comunión. Todos debemos hacer algo en la comunión. No sé si mucho o poco, eso después cada uno lo analizará, el Señor juzgará, pero todos tenemos algo que hacer en la comunión. Y para terminar quería dejar un desafío. Pensá en qué podés hacer o cómo tener comunión con los hermanos a partir de hoy. Algunos ejemplos simples, hay miles. Ayuda a aquel que necesita, ofrenda, quizás un mensaje de texto. Hay muchos que hoy no están porque están de vacaciones, pero hay muchos que no están porque no sé. ¿Sí? Un mensaje, no te vi el domingo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Una visita, aquel que lo está necesitando. Orando, mandó un mensajito, hermano, estuve orando por vos. Acompañando. Y cada uno puede buscar 1000 formas de tener comunión unos con otros. Y estoy dejando afuera, pero no, digamos, sería lo esencial es primeramente nuestra comunión con nuestro Dios. La lectura de la palabra, la oración personal, el estar a solas con nuestro Dios y después, ¿sí?, todo esto que hablamos de la comunión unos con otros, esta parte práctica. Yo quisiera dejar este desafío para que a partir de hoy podamos hacer como hacía la iglesia primera. Dice que muchos vendían sus propiedades para repartir porque había necesidad. ¿Sí? No vamos a pedir eso hoy, que alguno venda una casa. Si el Señor te llama a hacerlo, hacelo, pero no por pedido nuestro. Pero la iglesia en aquel tiempo vendía las cosas porque había necesidad y tenían que compartir las cosas. Y no estaba uno que le faltaba, otro que le sobraba, todos tenían en común todas las cosas. Y hermanos, hay gente entre medio nuestro que quizás está necesitada, quizás no tiene una persona con quien hablar, quizás no tiene alguien que le haga el mandado y no puede salir, quizás miles de cosas. Pensemos que la comunión es algo práctico y pensemos de qué manera podemos tener comunión unos con otros. Que el Señor nos bendiga, que bendiga su palabra, oramos y después alguien va a cerrar la reunión. Padre amado, queremos seguir en tu presencia y darte muchas gracias por tu palabra. Queremos agradecerte porque en ella nos enseñás que la comunión es algo en la que todos somos parte, en la que todos somos importantes y en que todos tenemos algo para hacer. Gracias porque tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu. Tenemos comunión entre nosotros y esto es algo que nos llena el corazón, algo que nos alegra, algo que, Señor, nos tiene que mover a hacer algo por mi hermano. Ayúdanos a pensar en aquel que está necesitando, en aquel que
está necesitando que lo visite, que lo salude, que le pregunte cómo está. Señor, hay mucha necesidad en medio de tu pueblo. Ayúdanos a ser sensibles a lo que vos nos estás mostrando. Queremos alabarte, queremos adorarte y agradecerte por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.